Vamos a resumir lo que hemos visto hoy. ¿Por qué? Empezamos porque es importante la resurrección. Vimos los métodos históricos con que se valoran los eventos históricos en general. Analizamos la calidad de las fuentes de información, vimos las evidencias que hay de la resurrección de Cristo, vimos las inconsistencias que salen en los 4 evangelios también por encimita. También vimos las opciones alternativas de los eventos, sobre todo de los 5 o 6 eventos que dijimos. Nos pusimos a planear un engaño, a ver si podíamos planear ese engaño. Y finalmente vimos cuáles son las implicaciones de la resurrección para nuestra vida. Y entonces podemos ir concluyendo. Primero recordemos los métodos empleados para ver si le hicimos check a todo esto. Tenemos fuentes de información múltiples, independientes y un montón, 600 y resto. Tenemos testimonios de enemigos, hay testimonios de historiadores romanos, hay testimonios de hebreos. Tenemos algunos, como son los soldados romanos y la guardia romana, que tenían que estar avergonzada en decir que lo que había pasado. Tenemos testigos con evidencia que estuvieron presentes, porque los testimonios de escucha, los de segunda y tercera generación no son válidos, pues sí tenemos los que estuvieron ahí. Yo estuve ahí, dice Pedro en su discurso en Pentecostés, yo estuve ahí. Ahí estuvimos y presenciamos eso. O sea, testigos directos. Y además tenemos testimonios tan tempranos como de 50 días. Así de temprano. Entonces, si ustedes le hacen un check a todo esto, todos los elementos que usan los historiadores para evaluar cualquier evento histórico en el pasado, los cumplimos a la perfección con la resurrección de Cristo. Vimos los 6 puntos y vimos las historias probables, las probables explicaciones, ¿verdad? Porque aclaramos que en eventos históricos no tenemos absoluta certeza. Lo que tenemos son grados de certeza. Y cuando vemos un evento le buscamos posibles otras explicaciones para ser objetivos en el tema. Entonces todas estas las vimos, ¿verdad? La muerte de Jesús, si Jesús no murió, fue sustituido, si sobrevivió a la cruz, todas esas cosas. Y entendemos que la mejor explicación es la explicación que está ahí, en las Escrituras, porque nadie nunca rebatió esto. Todas esas explicaciones alternativas vienen a ser mucho tiempo después, inclusive de la Reforma Protestante del siglo XVI, muchas. Y algunas de ellas son del siglo XX y algunas del siglo XXI. Pero esas, de aquel tiempo, nadie osaba hacer esas explicaciones alternativas. Tenemos plena seguridad de estos eventos. Jesús murió en la cruz. Los discípulos vieron, creyeron y predicaron, o sea, se envalentonaron, se jugaron la vida. Aquellos que habían salido huyendo. Pablo o Saulo, que andaba matando cristianos, él vio a Jesús resucitado, como él mismo lo dice, y él cambió dramáticamente y ahora fue el principal promotor de la iglesia en el mundo no judío. Jacobo, el hermano de Jesús, vio a Jesús resucitado. Jacobo era el escéptico, vacilaba a Jesús en vida. Si vos sos fulano de tal, y lo vacilaba porque era escéptico, y de repente cambió con su hermano mayor y se hizo creyente. Más de 500 personas lo vieron resucitado y ya sabemos que la tumba estaba vacía y no hay ninguna forma de demostrar que la tumba no lo estaba. Entonces, si Jesús sí resucitó, y esto constituye la mayor esperanza cristiana. ¿Cuál es? Que nosotros también resucitaremos a una nueva vida. Nuestra esperanza, pese a que en la cruz se logró nuestro perdón, pero nuestra esperanza está basada en que Jesús resucitó. Porque eso lo que nos dice es que lo que pasó en la cruz es cierto. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Le dijeron, ¿cuál señal haces? ¿Cuál señal? Le digo, la misma señal de Jonás, después de 3 días voy a resucitar. Y solo ese hecho te garantiza a cada uno de los que estamos aquí que nuestros pecados son perdonados y que por tanto vamos a tener una eternidad con Él.
volviendo al tema de la segunda venida de Cristo, que es un tema que es de la mayor relevancia, después los eventos que son importantes para nuestra fe son: Cristo nació en un nacimiento virginal, Cristo vivió en una vida santa, perfectamente santa, no cometió pecado, Cristo murió en una muerte donde nos sustituyó a nosotros para nosotros poder tener vida eterna. Cristo resucitó de entre los muertos, que es el tema que hemos visto hoy. Cristo estuvo 40 días con sus discípulos después de resucitado y apareció un montón de veces a un montón de gente. Cristo ascendió a los cielos físicamente, en cuerpo. ¿Qué nos queda? Que Cristo regrese por nosotros, su segunda venida. Y después de eso, el juicio. Esos son los grandes eventos en nuestra historia redentora. ¿Qué pasó después de los 40 días que estuvo Cristo con los discípulos? Se fueron al monte de los Olivos y Lucas nos lo narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera, que es cuando Cristo asciende a los cielos. Dice, Cristo habiéndoles dicho a ellos, porque ellos le preguntaron, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Y él dijo, no les toca a ustedes todavía. Y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos estaban ahí con Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La nube en la Biblia es un símbolo de la gloria de Dios. Se le dice en hebreo Shkinah. Es una manifestación gloriosa de Dios. En el templo, cuando Dios se manifestaba en el templo, se llenaba de como una neblina, como de una nube. Dice, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Imagínense que nosotros seamos ellos. Estamos aquí con Cristo y de repente así. Y se va yendo y lo recibe una nube y lo oculta. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, pues, ¿para dónde más van a ver? Están así esperando a ver qué más va a pasar, ¿verdad? Entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Usualmente eso quiere decir ángeles, o sea, mensajeros, ángelus, ¿se acuerda? Evangelio, ángelus, mensajeros, con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, muchachos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ya se fue, si quédese viendo ahí no va a haber nada más, ya se fue, nada más va a pasar si ven para arriba. Este mismo Jesús, vean que nos dice este mismo Hijo de Dios, este mismo Jesús, o sea, su naturaleza divina y su naturaleza humana, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, así como Él subió, Dios hecho hombre, así va a regresar Él, Dios hecho hombre. O sea, su regreso es físico, no es mítico, no es espiritual, es un regreso físico. Esto es de la mayor importancia, gente, porque esto podría pasar mañana en verdad. Esto podría pasar dentro de 3 días, podría pasar dentro de 3 años, o podría pasar dentro de 2000 años. Pero a nosotros, dijo Jesús, no nos toca saber los tiempos en que el reino de Dios va a ser restaurado aquí. Entonces, los bateadores que andan diciendo el fin del mundo es, ¿se acuerdan el calendario maya, que era en el 2000, ¿qué era? 2012 el calendario maya, la gente andaba horrorizada por el calendario maya. Aparece Nostradamus y entonces otra, la gente anda desesperada. No nos toca saber el cuándo. Lo que nos toca es vivir como si fuera mañana. Lo que nos toca es anunciar que este es un evento que va a pasar. Lo que nos toca es comprender todo esto relacionado con la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo dispara absolutamente todos los últimos eventos. Juicio, vida eterna, el cielo, todo lo dispara. Eso lo vamos a ver algún día.
Pero hoy, esa parte del cielo donde vamos a habitar todos nosotros, no tiene ningún inquilino. Ni el infierno tampoco. Porque eso va a ocurrir en el juicio. No hay inquilinos. Toda la gente está en otros lugares. Jesús se lo explicó en una parábola muy bonita que se llama El rico y Lázaro, donde hay un lugar donde está la gente y hay un lugar donde está la gente en espera. Hay un lugar que es bien desagradable, que es donde está el rico, y hay un lugar que está muy agradable, que es donde está el mendigo Lázaro, que dice que estaba en el seno de Abraham. O sea, es una forma de decirlo, ¿verdad? Pero sí tenemos que vivir como la iglesia vivía, pensando que esto puede ocurrir mañana. Por lo tanto, nuestro siguiente tema es la segunda venida de Jesús. Todo fue un prólogo para este anuncio. Después de que terminamos de hacer esto, el tema era otro, pero es que tiene que continuar hasta llegar ahí. Y gente es un tema bien controversial porque hay un montón de opiniones. Y vamos a verlas todas. Es el 14 de mayo, apúntenlo en sus agendas. Es el 14 de mayo. Vamos a ver, hay un montón de posiciones diferentes. Un montón. Que si el milenio es antes o después de Cristo, que cuándo es el arrebatamiento de la iglesia, porque hay un arrebatamiento de la iglesia, y todo ese montón de cosas las vamos a ver con mucha calma y paciencia el día 14 de mayo. Y los que se van adelantando, reservando sus sábados, aquí les dejo el programa del año con las fechas para que los que les interesan esos temas las vayan guardando. Todos esos son sábados. ¿Okay? Son temas requete relevantes. La segunda venida de Cristo el 14. Después vamos a ver la santidad de Dios, que es un tema que se ve poco. Vamos a ver el tema controversial de la elección divina. Dios elige. ¿Cómo elige? ¿A quién elige? ¿Y por qué elige? Este es un tema nuevo que no estaba, la gloria de Dios. Y lo incluí ahí porque algunos de ustedes saben que yo andaba con Rolando y con Cari y con Lore y con mi hijo menor Daniel. Andaba en la Florida la semana pasada en una conferencia de un ministerio cristiano de educación cristiana, debe ser el más importante que hay en el planeta en este momento, se llama Ligonier, y fuimos a una conferencia de 2 días y medio a Orlando. Y hubo una presentación de todos los presentadores que estaban ahí. Debo decirles que ahí no se sube cualquier persona, por no decir. Se me ocurrieron 50 palabras ahí para decir, pero mejor persona. El que menos tiene un doctorado en teología ahí, esos chavalos que se subieron a ver las conferencias. Y hubo un inglés que trajeron, que no forma parte del ministerio de Ligonier, sino que lo trajeron como un orador invitado, que hizo una presentación relacionada con la gloria de Dios, aquí entre familia, se me hizo un tarugo aquí y se me salieron las lágrimas cuando oí esa exposición. Y ese es un tema que nosotros tenemos que tocar un sábado. Entender la gloria de Dios. Porque al final, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Fuimos creados para la gloria de Dios, el universo fue hecho para la gloria de Dios, vivimos para la gloria de Dios, pero ¿entendemos genuinamente qué quiere decir eso? Ninguno de nosotros lo entendemos. Bueno, ese día a mí me impactó mucho. Después, allá por septiembre, vamos a ver la voluntad de Dios. Si hago esto es la voluntad de Dios, o si hago el otro es la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios para mí? Todas esas cosas las vamos a ver. Vamos a ver el tema del sufrimiento que a todos nos compete por diferentes razones. Pero vamos a ver qué es, de dónde viene, qué hacer con él en términos bíblicos. Y el 12 de noviembre vamos a ver el tema del cual nadie quiere hablar, mi muerte. La muerte de cada uno de nosotros. Ese momento. Y la pregunta ¿es el fin? ¿Es el fin? Ok, ahora sí.
Julita, espérate que te lleven el micrófono. Una pregunta. Vos decís que allá en el cielo iremos, a ver, ¿usted cree que nos vamos a reconocer según los lazos de sangre que tuvimos aquí? O sea, Esa sí es una buena pregunta porque la Biblia no nos dice si sí o si no. Lo que la Biblia dice es que somos reconocibles porque reconocieron a Moisés y a Elías. sí, pero ¿Verdad? Entonces es reconocible. ¿Y cómo hizo Pedro para reconocerlos si no los conocía? Ellos fueron en otra época, pero Pedro sabía que eran ellos. sí, pero es bien interesante porque usted sabe que hay personas que dicen que han muerto, han visto al abuelo, a la abuela, al tío, amigo, todo. Pero entonces quiere decir que el cielo no sería un lugar de descanso ni de felicidad ni nada. Porque ¿Por si qué? porque si usted no ve a su papá y a su hijo y a todo el mundo que usted quiere, entonces quiere decir que ¿qué? Vea, Julita, ayer no, hace unos días vi una conferencia que le pregunta, precisamente al fundador del ministerio de Ligonier le dijeron, bueno, en el cielo yo voy a sufrir porque no está mi papá, ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? Y él respondió, yo solo te puedo decir lo que dice la Biblia, que vas a tener gozo pleno, no vas a sufrir. Y la forma como lo respondió tiene que ver con el tema que les acabo de decir de la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan sobrecogedora que no vas a tener chance. La gloria de Dios te va a envolver de tal manera, porque la Biblia lo que dice es que vas a tener un gozo gigantesco, gigantesco, que no vas a ver, ni estamos como aquí. A ver, yo me acuerdo de mi papá y mi mamá, murieron hace 40 y pico de años, y todavía yo me acuerdo, a veces con gozo, a veces con mucho sufrimiento. A mí me hubiera encantado que mi papá y mi mamá conocieran a mis hijos, y no los conocieron. Y me hubiera fascinado que mis hijos conocieran a mi papá y a mi mamá, y tampoco. Entonces, cuando yo pienso en la muerte de ellos, me trae sufrimiento. Pero si la Biblia dice que ahí arriba no va a haber sufrimiento, tampoco me dice que me voy a recordar de ellos, pero podría especular que si me recuerdo de ellos no va a ser con sufrimiento. Porque la Biblia me promete que no hay sufrimiento. Ese es el punto. O sea, a nosotros nos cuesta muchísimo tratar de comprender cómo va a ser, porque la única forma que nosotros tenemos para especular es desde nuestra situación actual. No tenemos otra. Entonces tenemos que pensar, si yo me acordaré, o yo esto, o yo el otro. A mí me gustaría pasar con Lorena toda una eternidad de una relación de esposo y esposa. No sé, yo sé lo que me gustaría, pero no sé cómo va a ser ahí arriba. Lo que sí sé es que no hay llanto, no hay dolor, no hay maldición, hay un gozo gigantesco. Dice que no va a haber templo ni va a haber sol, porque la luz del que está sentado en el trono y el Cordero de Dios va a ser tan sobrecogedora que tu gozo va a ser pleno. Entonces no va a haber un espacio chiquitito siquiera para que sufras o te acordes de algo. No lo sé. Hay otra cosa que tampoco sé, Julita. ¿Qué pasa después? Yo especulaba con Rolly yo el otro día que decía, ¿y quién dice que Dios terminó de crear cosas? Sabemos que es una nueva tierra y es un nuevo cielo, dice la Biblia. Ya sea porque este se transforma o ya sea porque se hace nuevo, no sé, como quiera. Pero ¿qué sigue en esa eternidad? Eso está, Porras está escribiendo en el libro de especulaciones de él. El agiógrafo Porras, ¿verdad? Está escribiendo eso, dice, no, va a crear otros universos y a vos te va a poner a gobernar planetas, dijo Porras. Pero yo... no sé, pero sí tenemos la garantía de que no va a haber llanto ni dolor ni nada de eso, sino pleno gozo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola. En Mateo escribe o relata un evento que sucedió que respalda lo que dice Pablo acerca de la resurrección, que existe. También dice que hubieron testigos que
muchos se convirtieron por eso. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de él. Jesús fue el primero. Después de que Jesús resucitó, muchos salieron de los sepulcros. Volverte otra vez, devolvete un minutito en el texto, un instante. Cuando salieron los cuerpos de los sepulcros. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Ok. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y él dice a muchos, no a pocos, ¿verdad? Hay muchos testigos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que también estos vieron esto. Qué lindo, ¿ah? Cómo respalda y cómo nos da seguridad de que sí vamos a resucitar, porque ahí ya, después de la resurrección de Cristo, ese poder levantó a muchos. Sí, a mí me hubiera dado mucho miedo. Yo ver los muertos caminando por el medio de Jerusalén, yo salgo en carrera, yo ahí no me arrimo, y unos creyeron, pero yo sé, no importa, pues son muertos que levantaron de ahí, usted sabe el susto, porque acaso que uno está con cuerpo glorificado, no está con el pellejo de uno mismo, ahí ve a alguien muerto y lo ve caminando, yo salgo en carrera. Algunos beneficiados de eso se convirtieron, ¿verdad? Pero otros, me daría mucho miedo, pero déjame decirte una cosa. Y qué bien que mencionaste el texto, porque los eventos que sucedieron después de que Jesús muere son tremendamente significativos y además simbólicos. Tremendamente significativos. Porque pensá en quién murió. Murió un hombre que estaba desnudo. El arte sacro le pone a Jesús una cobertura, pero los crucificaban desnudos. Porque parte de lo que querían los romanos era la vergüenza. Parte de lo que querían los romanos era y no hay nada peor para un judío o para un oriental de aquel tiempo, para cualquiera, que su desnudez. Todo bañado en sangre. Los que vieron la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, piénselo y multiplíquenlo, porque no era solo así. Porque ahí no vimos cómo con el flagellum, el látigo con que ellos asaban, las horquillas rasgaban así el pellejo y te lo sacaban y quedaba el músculo, las fibras musculares expuestas. Entonces ese ser que estaba ahí estaba muy lejos de ser el Mesías prometido. Muy lejos, muy lejos. Por eso el ladrón de la cruz que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o había fumado marihuana, o estaba loco, o lo inspiró el Espíritu Santo para decir tal barbaridad. Porque ese que estaba ahí estaba lejos de ser el Mesías. Era un derrotado, falso Mesías. Entonces no podía él decir eso. Eso lo vamos a guardar para cuando veamos la elección divina, porque es bien interesante porque uno lo vio y el otro no. Entonces, cuando Jesús muere, ¿qué pasa? Se dan todas esas señales que vos acabas de leer, validando que ese que vos no hubieras creído que era quien él decía, sí era. Pero más aún, validó cosas que Jesús dijo en vida y que los hebreos tenían por locura. Por ejemplo, ocurre un terremoto que eso podría ser, vos decís, bueno, eso es una manifestación interesante de la tierra. Recordemos que antes de eso hubo una oscuridad de 3 horas, pero un evento relevante. El templo tenía 2 estancias. Una donde los sacerdotes entraban todos los días a quemar incienso y hacer cosas, que se llamaba el lugar santo, y otra donde solo se entraba una vez al año el sumo sacerdote a traer
transmitir más bien perdón por todos los pecados del pueblo una vez al año, en el día del perdón, o el día de la expiación, o el Yom Kippur, que los judíos al día de hoy lo celebran. Solo podía entrar el sumo sacerdote, solo podía hacer una vez al año, no sin antes haber hecho un sacrificio de un cabrito por sus pecados, y nadie más podía entrar. Los sacrificios que se hacían en el templo de parte de los sacerdotes, fuera de esos dos lugares, no eran adentro, eran fuera, lo que hacían era de alguna manera restaurar temporalmente la comunión que tenía el pecador con Dios, porque al cometer pecado se rompe esa comunión. Al haber un sacrificio, un derramamiento de sangre, esa comunión se restaura. Pero se necesitaba de un sacerdote que degollara el animalito. El sacerdote tenía que ser de la orden de Aarón y tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Ese sacerdote se llamaba Cohen, que quiere decir puente, porque el término sacerdocio implica que sos un puente entre el pecador y Dios, porque vos no puedes ir directo, necesitas un puente. Entonces, en latín eran pontificus, ya le van sonando a ustedes términos interesantes, y al sumo sacerdote, que era el sumo Cohen, en latín se le llama sumo pontificus, el sumo pontífice, que es uno de los títulos que se le da al Papa hoy en día, el sumo pontífice. Ese sumo sacerdote era el que entraba a interceder, porque el pueblo no podía entrar porque moría, porque se necesitaba un intermediario. Dice el autor del libro de los Hebreos que ya ahora nuestro intermediario es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ya no se necesitan sacerdotes, dice el autor de Hebreos, no se necesitan sumos sacerdotes porque el camino quedó abierto. ¿Cómo sabemos que el camino quedó abierto? Por una de esas señales que acabas de leer. El lugar santísimo estaba dividido del lugar santo por un velo que es más como un telón de los teatros. Un telón que era así de grueso, lo dividía para que la gente pudiera estar en el lugar santo, pero no estuviera en el lugar santísimo. Ese velo, que era gruesísimo, dice el relato bíblico, se partió, y lo más curioso que dice el relato bíblico de arriba abajo, para que nosotros viéramos que no era un tema humano, porque vos podrías, siendo humano, ya entras, aquello es altísimo y es grandísimo, entonces vos venís, lo partís aquí y unos chavalos de un lado, otros del otro, empiezan a jalar y parten el, pero si es de arriba abajo no se puede, no hay intervención humana. Entonces dice, se partió el velo de arriba abajo. ¿Eso qué simbolizó? Que ahora tenemos el espacio abierto para llegar directo con nuestro Padre Celestial sin necesidad de sacerdote, o sea, sin necesidad de intermediario. Por eso, el autor del libro de los Hebreos nos dice, nos cursa una invitación preciosa, dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, y allí hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lo que nos dice el autor de Hebreos es, ya no necesita a nadie, tiene a Cristo como su sumo sacerdote, venga directo al trono de la gracia, porque ahora usted tiene abierta la puerta, se rompió el velo y ya usted puede estar en la presencia de Dios, pidiéndole, adorándole, ya no necesita de sacerdote. Entonces, esa rasgadura del velo, lo que significa es que se abrió el lugar santísimo y que ahora tenemos libre acceso a Dios. Ese es el primer símbolo. Segundo símbolo, los muertos resucitados. Cuando uno lee eso, uno dice, esto es una locura, pero ¿para qué? ¿Por qué eso? Bueno, vos le diste al clavo. Porque si Cristo resucitó, los que murieron en Él también resucitarán. Entonces, esos dos elementos son importantísimos, porque por una parte el velo nos dice que nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo cargó con ellos, entonces valida el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Y por el otro, la resurrección queda validada ahí mismo con los eventos que pasaron de que nosotros tendremos una nueva vida. O sea, la Biblia es tremendamente consistente. Hay un tercer factor ahí que llama la atención, que la gente no le para mucha bola. Y dependiendo del autor del Evangelio que leas, lo dice diferente, que es el centurión que estaba ahí. Ahí había un chaval, vean, estos centuriones no son chavalos buena gente.
Los centuriones eran feroces, de verdad, gente acostumbrada a tronarse un montón de gente acostumbrada al inicio los centuriones manejaban 100 personas, por eso se llama centurión de 100, pero después esas compañías empezaron a crecer y llegaron a ser hasta de 1000. Uno de los evangelistas dice en el centurión, dijo, mira, de verdad murió un hombre bueno, pero otro de los evangelistas dijo, no, eso no fue lo que dijo. De verdad este era el Hijo de Dios. Y lo está diciendo un gentil, lo está diciendo un homicida, gentil, militar, agresivo, terrible. Se dijo, con todo esto que estoy viendo, de verdad este era el Hijo de Dios, este era el Hijo de Dios. Entonces, ese texto que leíste valida todo lo que hemos visto ahí. Y todo lo que vimos en nuestra última reunión de la cruz de Cristo. En un textito de, ¿qué pueden ser? 3 o 4 párrafos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Allá, sí. Gracias, don Rolando. Bueno, es como un comentario hablando de lo que usted dijo de que si Cristo no resucitó, no era el Mesías, y entonces todo es una mentira. Pensaba yo, porque Cristo en nosotros ha transformado nuestra vida. Entonces, si esto fuera mentira, seríamos como una, no sé, como una idea, no sé cómo explicarlo, pero porque yo lo siento así, yo digo, bueno, si yo veo hace 20 años lo que yo era y ahora lo que soy, es solo por Cristo, ¿verdad? Si esto fuera mentira, entonces lo que ha pasado en mi vida sería una, no sé, como una cuestión psiquiátrica. Un autoengaño. Como un autoengaño o una locura, ¿verdad? Pero no soy solo yo, somos miles. Sí. Entonces, de alguna forma, todas las vidas transformadas por Cristo, por este Cristo que conocemos, validan esta resurrección. Vos sabés que los que andan defendiendo la fe en debates, que se les llama los apologetas, una de las evidencias que ellos prestan, además del argumento cosmológico, teleológico, así, es las vidas transformadas. Dice, hay vidas que se transforman que usted no tiene explicación de cómo se transformó si no fuera por el poder de Cristo. Ellos presentan eso como una evidencia. Sin embargo, nosotros no basamos nuestra fe en sentimientos y emociones, porque los sentimientos y las emociones son traicioneros. El corazón del hombre es traicionero, el corazón del hombre es mentiroso. Tenemos un testimonio del derrumbamiento de las Torres Gemelas. Hay un montón de gente con sentimientos y emociones se voló las Torres Gemelas creyendo que estaba complaciendo a Dios, sintiendo un fuego emocional de que estaba complaciendo a su divinidad. Y un montón de gente ha hecho locuras a partir de lo que siente o de cómo se emociona y confunde eso con temas de fe y va y hacen cosas que no tienen sentido. Sin embargo, de nuevo, hemos sido transformados y vemos nuestras vidas transformadas, pero nuestra fe no está depositada en nuestras vidas transformadas, está depositada en las Escrituras, que es la que nos objetiviza en nuestra fe. A principios del siglo XX, se armó el movimiento este famoso pentecostal, y los pentecostales empezaron a avanzar con más sentimientos y emociones y estímulos, y empezaron a darle más importancia a las vivencias y experiencias que a la Escritura, y empezaron a ver una cantidad asombrosa de desviaciones doctrinales, que las vivimos hasta el día de hoy. Los vemos entre los televangelistas y los vemos en los grandes conciertos, cómo la gente se vuelve loca. Bueno, no sé si ustedes han visto en algún auditorio un concierto de Hillsong, la gente se chifla. Y la gente dice que ahí sintió a Dios, y claro, pues son conciertos donde apagan luces, disparan humos, ponen señales, láser, y todo eso es tremendamente estimulable o estimulante. A mí, que soy muy conservador en esto, les puedo decir que lo único que me estimula son las Escrituras. Nada más. De paso, el pastor general de Hillsong acaba de renunciar, su pastor también en Australia, y la iglesia está cargada de escándalos, entre otras cosas, porque no son fieles a lo que predican. Entonces, sí
Porque yo me acuerdo en un video de Contracultura que hicimos hace ya más de un año. A mí me encanta emocionarme con Dios. Me encanta emocionarme con Jesús. Pero me encanta emocionarme con el Jesús de la Biblia y con el Dios de la Biblia. No con el que es construido sobre la base de estímulos que me pueden provocar a mí ideas de cosas. Pero que yo disfruto. Cuando de vez en cuando con Lorena, mi esposa, hacemos una reflexión de cómo éramos hace 30 años y hace 40 años y cómo uno vivía y cómo uno dice, uno cree que es el mismo, pero cuando te comparas con muchos años atrás te das cuenta de lo que has cambiado. Uno mentía a cada rato y la mentira era irrelevante. Logré engañar al tráfico, logré engañar al policía, le pasé una plata al inspector municipal, ¿qué arrecho soy? ¿Viste? No me dieron la multa. Todo ese montón de cosas que uno hacía antes ya no las hace. Y un montón de cosas más. Entonces sí, por una parte, los cambios de vida son evidencia de que esto es cierto. Y además es precioso sentirlo. Pero yo le pondría eso como una frontera, sentirlo a partir de las Escrituras. Volviendo otra vez a la esencia, al principio de la enseñanza, al hilo conductor que desde el principio propusiste. La resurrección de Cristo son las primicias. Eso dice la Biblia. Nuestra resurrección está vinculada a la segunda venida del Señor. Correcto. Entonces, hasta aquí, hoy hemos visto la mitad de la película. Sí, así es. Y por eso es que nos quedan dudas, incertidumbres, y qué va a pasar, y nos reconoceremos. Y ahora que lo decís, cuando dice las primicias, eran las primeras cosechas, ¿verdad? Esa es la forma como lo dice. Las primeras Nosotros somos las segundas cosechas. Exactamente. Y nosotros, nada más, para abonarle algo a eso, muy cortico, no podemos usar nuestro intelecto para tratar de entender las cosas celestiales. El mismo Pablo lo enuncia en sus cartas, ¿verdad? Si no sois capaces de sobrellevar las cosas terrenales, ¿cómo habréis de entender las cosas celestiales? Nosotros tenemos que ser muy consecuentes con tu línea editorial, dirían por ahí. Si está escrito, a eso nos atenemos, y si no está escrito, nos vamos a los libros de nuestro amigo José, ¿va? Son buenísimos, mae. Son buenísimos esos libros. Pero es interesante cómo la Biblia nos invita a que nuestra fe sea racional, ¿verdad? La fe ciega, la famosa fe ciega, de la cual hablaba un filósofo danés que se llamaba Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard es el que salió primero con esta nota de que no, cerramos los ojos y vámonos, y nos tiramos al precipicio en esa oscuridad, esperemos que Cristo nos ataje. No, Cristo es luz, no es oscuridad. Y Cristo trae luz a todo. Y en la Escritura hay luz de sobra para todo. Nosotros tenemos una conferencia que se llama El Jesús Histórico, donde hablamos precisamente de todas las evidencias bíblicas que nos llevan a concluir todo esto que hemos dicho hoy. Porque de nuevo, el Señor no nos puso la cabeza solo para andar el pelo. El Señor nos puso la cabeza para pensar. Y nosotros podemos cimentar nuestra fe, porque vea, si nuestra fe no es una fe racional, cualquier viento de doctrina pasa enfrente y nosotros nos perdemos. Entonces nosotros tenemos que estar cimentados en una parte, por dicha, de la experiencia cristiana que tenemos, que eso nos amarra, pero por la otra, en nuestra objetividad que está en las Escrituras, nos acercamos ahí y es una fuente de información válida. Eso nosotros no podemos renunciarlo, porque si nosotros renunciamos a eso, nos vamos a dejar,
¿Perdón? Manipular, exactamente. Vamos a ser estimulados y no tenemos un ancla en las escrituras y nos vamos a empezar a desviar y cuando nos damos cuenta estamos en doctrinas que no son y estamos viviendo una vida que no es. ¿Okay? ¿Alguien tiene hora? Apenas a tiempo. Okay. Sí. Rolo, ahora que usted hablaba o se conversaba el tema de la ruptura del velo, que ya ahora tenemos acceso directo directo a Dios, me llama mucho la atención cuando Pablo en Efesios dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces yo digo, bueno, ¿qué nos está diciendo ahí? Dice que por un lado tenemos acceso directo, pero por otro lado nos dice que tenemos esta circunstancia. Desgraciadamente hoy, no me atrevería a decir un número, pero la mayoría de los apóstoles y maestros y pastores no están con la sana doctrina. Bueno, me pones en una situación compleja porque yo no me atrevería a decir de que Unánimes es el adalid de la sana doctrina y es el único, no es. Acabamos de venir de una conferencia donde habían 5,000 personas comprometidas con la sana doctrina, ¿verdad? Esa de donde venimos en el Ligonier. Sin embargo, ese texto que acabas de leer, los viejillos de aquí, algunos se acordarán de un misionero chino que se llamaba Watchman Nee. Watchman Nee, autor de varios libros y un tipo espectacular, se fue en una ocasión con los, llamémosle oficiales de la iglesia, ¿verdad? Su grupito de gente, a la montaña a ver qué iban a hacer ellos con la iglesia local. La conclusión de Watchman Nee fue ese que acabas de leer, ese texto, por eso me acuerdo también, porque fue exactamente ese texto. Él dice Watchman Nee, vea, dice Pablo a los Efesios, que todos nosotros que tenemos alguna clase de ministerio, apóstoles, que en aquel tiempo todavía estaban los apóstoles vigentes, profetas, que en aquel tiempo el don profético todavía estaba, maestros, pastores, todos nosotros tenemos una responsabilidad primaria. No es ir a servir a la calle, es preparar a los de la iglesia para que salgan a servir a la calle. Porque si vos lees ese texto, volvelo a leer otra vez. Yo lo voy repitiendo. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué sigue? Se perdió. Está en Efesios 5. Se me está tardando. Y uno nervioso, entonces empieza a tocar botones que no debe tocar, porque todo el mundo lo está esperando, y todos te estamos viendo, y todos estamos pendientes de lo que estás haciendo. Pero no hay presión, no te preocupes. Ok. Él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Ok, ahí vamos. ¿A fin de qué? O sea, para ahí un minuto. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros apóstoles y maestros, que según John Stott es un solo, pastores y maestros es un solo ministerio, de acuerdo al griego que está escrito eso. Dice el apóstol, con el propósito de, ¿cuál es el propósito de todos estos? ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de Cristo. Eso quiere decir que el trabajo de los oficiales de la iglesia es capacitar a la iglesia para que la iglesia salga a servir. Ese es lo que quiere decir eso. ¿Ok? Ahora, que los vas a capacitar correctamente,
con doctrina sana, con todo lo que está ahí, lo que Dios nos dice de las Escrituras, que ese es nuestro trabajo. Oír lo que Dios dice, no decir uno, es que Dios dijo, no, oír lo que Dios dice. Y entonces capacitas a todos estos para que todos estos sirvan. Entonces tu trabajo, como en aquel tiempo apóstoles que ya no hay, profetas que tampoco, evangelistas, pastores y maestros, el gran trabajo es capacitar a los que Dios te ha entregado para que salgan a servir. Por tanto, ahora hay varios refranes que se hacen en la iglesia moderna. Hay gente que dice que el cristiano que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Rolly tenía otro. ¿Cómo era Rolly? Uno que vos tenías. El cristiano que no sirve, no sirve, y el otro era... ¿Te acuerdas que había uno? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque es así. El trabajo de la iglesia y la responsabilidad de la iglesia, de todos. No es de los chavalos que están en un púlpito, no es de los chavalos que... Es de todos. Es de todos. ¿Qué hay aquí? Tenemos una pregunta por acá. Don Rolo, yo tengo una consulta. Vamos a ver, si ahorita en buena teoría no se han abierto los rollos y está como en stand-by el infierno, digámoslo así, ¿qué pasa, digamos, cuando en Mateo, en el capítulo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo a ti? Y después dice, y si no, échalo al infierno. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Ok, eso va así. Jesús ahí lo que está diciendo, a ver, el término que está ahí en griego es gena. El gena era el basurero municipal en Jerusalén donde quemaban la basura. Es peor todavía que el agua de fuego, es el basurero municipal donde te queman. O sea, el término que usa es terriblemente desagradable. Y lo que él dice es que, primero, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, si lo que vas a ver no es conveniente que lo veas, hacete como que sos ciego. Hacete como que sos ciego. Por otra parte, si tu mano te es ocasión de caer, si lo que vas a hacer no es correcto, hace como si no tuvieras mano. Y si tus pies te son ocasión de caer, es donde vas a ir, a los lugares donde vas a ir, si no son los lugares correctos, hace como si no pudieras caminar. Ese es un poco el lenguaje que está usando el Señor ahí. Es hiperbólico, ¿verdad? Si no andaríamos tuertos, mancos y cojos todos. Es lenguaje hiperbólico. Porque dice que, a ver, eso lo combinas con otros textos, que la Biblia se explica sola, y entendés que cuando llegue el momento del juicio, ¿verdad? De una forma simbólica lo está diciendo, es mejor que llegues tuerto, manco y cojo, pero que entres al cielo, y no que llegues con todo listo y te vayan a mandar al infierno, ¿verdad? Es más o menos, la explicación no es tanto relacionada con el infierno mismo, sino con tu conducta mientras estás aquí. Okay, evidentemente no vamos a llegar al juicio, ¿cómo se llama? Tuertos o nada de eso. Pero lo que él te está diciendo es más un tema de ética y moral, o sea, de conducta de los que son sus discípulos. Si tal cosa te es ocasión de caer, no la hagas. Si tal cosa no, ¿verdad? Porque al final, cuando te llegue el momento de ir a rendir cuentas, vas a ir a parar al infierno estando enterito. Eso es un poco lo que él quiere decir. ¿Okay? No, lo que hizo fue Watchman Nee. Se devolvieron a preparar a la iglesia a hacer misiones porque era en China. Y se convirtió de Watchman Nee, es un titán de la iglesia del siglo XX. Titán de la iglesia del siglo XX. Okay. Corea a misionar a China.